Los estatales gastaron en conjunto 153.710 millones de pesos adicionales. Sí, adicionales. Estamos hablando del 7% más de lo programado. Así lo reveló un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, que destaca además que los estados subestimaron sus ingresos. Es decir, gastaron más de lo que estaba presupuestado y además se endeudaron más de lo que estaba planeado. Una situación que evidencia presupuestos estatales sin una planeación adecuada o bien simulaciones intencionales por parte de las secretarías de finanzas estatales en complicidad con los congresos locales para poder tener un gasto extra. Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Tamaulipas llevan al menos 4 años presentando variaciones superiores al 15%. Es información que hay que destacar, pero además es información que hay que tener bajo la lupa. Es por eso que le agradezco al maestro Manuel Guadarrama, coordinador del Gobierno y Finanzas Públicas del INCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, el que nos acompaña en esta tarde para poder platicar al respecto. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, buenas tardes, Magda. Empecemos por el principio y me parece que es importante para poder contextualizar un poco a la audiencia. ¿Cuáles son los principales gastos que presentan los estados? Mira, en general tenemos que precisamente cada inicio de año, cada ejercicio fiscal, los estados arman un presupuesto de egresos que lo presentan ante los congresos de cada entidad federativa, y este presupuesto es aprobado por los diputados locales, por nuestros diputados en cada uno de nuestros estados, incluyendo la Ciudad de México, y ahí están reflejadas las prioridades de gasto que realmente requiere la población, requiere la ciudadanía, los proyectos de inversión que se van a considerar gastar. Y lo que vemos en este estudio es que una cosa es lo que los presupuestos dicen que van a gastar y otra lo que en efecto se termina gastando por parte de los estados. Como bien mencionabas, existe una subestimación de los ingresos, es decir, que realmente terminan recibiendo más ingresos de los que originalmente se habían estimado, y este ingreso excedente permite financiar gastos adicionales. Y contestando a la pregunta, los gastos que hacen las entidades federativas, buena parte se van a gasto burocrático, al gasto corriente, que tiene que ver con poder pagar temas de sueldos y salarios de los funcionarios públicos, de materiales y suministros, es decir, cualquier bien o servicio que contrata el Estado, y también tiene que ver con todos los bienes y servicios públicos en general, es decir, la luz, el agua, teléfono, internet, que también requieren las oficinas públicas para funcionar y que es el principal gasto que tienen que hacer nuestras administraciones estatales. Veíamos este ejemplo, ¿no?, de las entidades que han presentado un mayor número de irregularidades de manera consecutiva. Pero dínoslo tú, Manuel, por favor, ¿cuáles son las entidades que pueden llegar a ejercer este gasto de mejor manera? ¿Cuáles son las peores? ¿Y en cuáles hay que tener una atención primordial? ¿Y por qué? O sea, me queda claro que se han venido endeudando, pero justamente solamente por referir a estos rubros que nos estás mencionando, ¿o podríamos tener incluso alguna sospecha que nos pueda llevar a temas de corrupción? Mira, en primer lugar, sí habría que mencionar que todo mundo puede tener imprevistos. Uno cuando tiene un presupuesto, a veces se presenta algún imprevisto, alguna emergencia, y es evidente que se requiere un gasto adicional. Eso puede suceder también en las finanzas públicas. Tenemos imprevistos, a veces derivado inclusive de alguna buena compra que hace el gobierno, en el que se ahorra algunos recursos. Sin embargo, lo que vemos en estos estados es que de forma sistemática, es decir, consecutivamente, año tras año tras año, reportan esta subestimación de ingresos y exceso de gasto. Mencionabas el caso de Hidalgo, de Oaxaca, de Tamaulipas y de Morelos, en los cuales durante 4 años consecutivos han presentado una variación por arriba del 15%, es decir, en el caso, por ejemplo, de Morelos, tiene variaciones por 4 años arriba del 20% del presupuesto. Y hablar en general, a lo mejor podría no parecer mucho este 20%, pero son realmente muchos,
miles de millones de pesos, porque estamos hablando de un presupuesto completo del Estado. Entonces, cualquier variación es importante y pues una variación ya arriba de este 15%, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, está fuera de parámetros. Es decir, implica esta mala planeación, una falta de intervención también de los congresos estatales y por supuesto que se presta también al uso discrecional de los recursos, a malas compras públicas y que pues obviamente puede haber ahí riesgos también de corrupción. Oye, Manuel, dime una cosa, porque estamos viendo que el presupuesto 2021 incluso viene pues ya un poco más reducido de lo que ya de por sí se tiene en este 2020. Estamos viendo recortes importantes para los estados, para los municipios. ¿Adviertes un mayor endeudamiento con esto que se está vislumbrando ya y con este informe que ustedes están presentando? Porque llega a preocupar, ¿no? A ver si ya de por sí terminaron endeudándose en el 2020, pues ¿qué puede esperar para el 2021 y cuáles podrían ser las posibles consecuencias? Sí, desafortunadamente estos malos resultados se presentan para 2019, que fue un año en el que no hubo un sismo como el de 2017, no hubo una pandemia como la que actualmente estamos viviendo, y aún así vemos estas variaciones excesivas en el ejercicio de los recursos. Entonces, el pronóstico para el siguiente año, para 2021, es que va a haber menores recursos para satisfacer pues esta demanda de servicios públicos y de necesidades que requiere de gasto público, que no va a haber dinero suficiente para cubrirlas. Va a haber una disminución de estas transferencias de parte de la federación hacia las entidades federativas, el famoso pacto fiscal, la coordinación fiscal, que algunas entidades pues han hecho públicos los reclamos en los cuales requieren de más recursos por parte de la federación, y lo que se pronostica es que muchos estados estén acudiendo a la contratación de deuda pública y que evidentemente pues puede comprometer en buena medida las finanzas de algunas entidades federativas. Ahora, en este sentido, ¿cuál sería la recomendación ante los pronósticos que tenemos de la actual crisis económica que pues sin duda tiende a agudizarse cada vez más, en donde nos dicen que muy probablemente la recuperación económica nos vendría llegando para el 2025, ¿no? ¿Cuál sería el pronóstico en este sentido? ¿Qué se le podría recomendar a los estados, pues sobre todo para poder administrar mejor sus recursos, ¿no? Para que no tengan que recurrir precisamente a este tema del endeudamiento. El primer tema sería tener una correcta planeación y presupuestación, es decir, que desde un inicio tengan muy bien claro cuáles van a ser los ingresos que van a recibir y cuáles no, precisamente ante esta caída en la economía, ante la crisis económica, habrá menores recursos, entonces presupuestar en ese sentido, ajustarse el cinturón en la justa medida, pero también, tienen que tener en cuenta que cualquier variación a la alza o a la baja, pues puede terminar impactando los servicios que se brindan a la población directamente. Y por eso es indispensable que con estas variaciones, cuando superen este porcentaje que mencionaba, que es una buena práctica internacional de variación por arriba del 15%, intervenga el Congreso, porque el Congreso finalmente pues tiene la representación popular y tendrá que aprobar si en efecto vale la pena hacer estos ajustes al presupuesto, quitarle a un tema de gasto corriente, a un tema de gasto burocrático, para darlo en ayudas sociales, para ponerlo en proyectos de inversión que ayuden a la reactivación económica. Entonces, ahí tendríamos que estar viendo una mayor intervención por parte también de nuestros congresos, para que precisamente en 2021 pues estos presupuestos se apeguen más a lo que realmente se va a ejercer a lo largo del año fiscal. No, hombre, es que mayor intervención y también mayor vigilancia, si me permites decirlo así, porque mira, te pongo el caso del Estado de México, Manuel, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Estado de México ya fue presentado el presupuesto, pero casi acompañado de la propuesta de este presupuesto para el 2021. También fue presentada una solicitud para poder incrementar la deuda para el próximo año, ¿no? Entonces, eso ya nos deja ver qué es lo que nos espera para el 2021 en el caso, insisto, del Estado de México. No me imagino cómo pueden llegar a estar el resto de las entidades, sobre todo cuando se han visto severamente afectadas en medio de la pandemia.
Así es, desafortunadamente muchas entidades federativas dependen totalmente de estos recursos que transfiere la federación y pues estarán acudiendo a contratación de deuda pública que muchas veces pues ni siquiera está en las mejores condiciones y quien termina pagando los platos rotos pues es la ciudadanía. Sí, totalmente de acuerdo. Ya veremos después cómo se nos viene el tema de los impuestos y demás. Manuel Guadarrama, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Al contrario, el gusto es mío.